Visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano. Es hora de poner fin al turismo de Rusia ahora. Esto lo ha pronunciado la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Realpolitik Room para hablar sobre estos asuntos que están afectando a Europa. Tenemos junto a nosotros al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ¿no? En la introducción leíamos esa frase de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que ha recibido, si se quiere, una respuesta de parte de un periodista ruso que no lo vamos a mencionar, pero que él escribió en su cuenta de Twitter: cuando algunos países europeos cierran sus fronteras alegando que entrar en su territorio es un privilegio y no un derecho, lo mismo le responden desde Rusia sobre la electricidad, que la luz ahora parece un privilegio y no un derecho humano. Suerte a todos. Y claramente esto se refiere a que gran parte de la electricidad que se genera en la Unión Europea se hace a partir del gas, un gas que Rusia ha cortado a la Unión Europea. Y bueno, ahora el bloque comunitario se enfrenta a una situación un poco compleja, Carlos. Hola, pues sí, se enfrenta a una situación compleja económicamente, pero también de legitimidad democrática y de hasta ahora la Unión Europea se ha autoproclamado como la campeona de los derechos humanos, de libertades y Estado de Derecho, y todo esto está quedando en entredicho con este tipo de medidas, ya no contra un Estado, un gobierno, sino contra los ciudadanos de un país por simple razón de su pasaporte. A mí me gustaría recordar qué pensarían los ciudadanos españoles que hubieran sancionado a los ciudadanos españoles por las invasiones y agresiones de España en Yugoslavia, Irak o Libia. Y así podríamos repasar la totalidad de los países de la Unión Europea y de la OTAN que se han empeñado en empezar una guerra económica e imponer sanciones a ciudadanos por una decisión de su gobierno, pero que en ningún caso aceptarían una situación similar contra ellos cuando realmente pocos países, no, los países que más han intervenido en terceros países, que más invasiones y más bombardeos han provocado, no ha sido en este caso Rusia, sino que ha sido los países de la OTAN. Y en ningún momento han recibido ningún tipo de sanción. También se habla, Carlos, y esto ha salido, digamos que de boca de la primera ministra Sanna Marin en su discurso que ha hecho en el Parlamento este 13 de septiembre de la Unión Europea. Ella habla de que no es suficiente el hecho de que solo se les quite, digamos, la posibilidad de viajar a Europa, de trasladarse a Europa a los ciudadanos rusos, sino que además el ciudadano común de a pie tiene que sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, es una situación esta planteada, además de un país que a la vuelta de sus paseos tal vez por Finlandia, a muchos ciudadanos rusos, turistas, se les ha quitado el dinero efectivo en euros, diciendo que el euro está prohibido que se pase a Rusia, ¿no? ¿En qué ayuda o colabora, entre comillas, esta actitud de la primera ministra finlandesa, que últimamente además se ha visto envuelta un poco en la polémica, y que además país, Finlandia, que está pidiendo entrar a la OTAN, al igual que Suecia, Carlos? Sancionar a los ciudadanos por razón de su pasaporte es un disparate y nos hace retrotraer a los regímenes fascistas nazis, franquistas, en el caso de España. Y hay que recordar que la Unión Europea se refundó para evitar, entre otras cosas,
la vuelta de estos tipos de regímenes. Sin embargo, algo de esto hay en estas políticas, ¿no? Sancionar por tu origen étnico o nacional, sin distinguir en ningún caso la responsabilidad de estos ciudadanos. Vamos a ver, no están metiendo en cámara de gas todavía los ciudadanos rusos, pero ya han iniciado acciones de prohibirles el paso, de requisarles bienes, de cerrar medios de comunicación, etcétera, etcétera. Alguno, pues como he dicho antes, alguno me podría contestar, bueno, es que Rusia ha invadido Ucrania, ¿vale? De acuerdo. Y castiguemos a todos los países de la OTAN con unas medidas similares. Es absurdo, es imposible y además sería también igual de injusto. Los conflictos internacionales tienen que solventarse en el marco internacional, el de la diplomacia y el de la legislación, el de los tribunales internacionales. Hay que recordar, por cierto, que el país que menos acuerdos ha firmado de solución de conflictos transinternacionales nosotros que Estados Unidos, que está promoviendo esta guerra económica que la están sufriendo los ciudadanos europeos. Tampoco todos los europeos. Borrell y Ursula von der Leyen no están sufriendo las sanciones, las sufren las sanciones que dan los trabajadores que ganan 1.200 euros. Ellos las están sufriendo, no estos gerifantes. De manera que quiero añadir que, por último, creo que estas políticas, si lo que se tratan es de erosionar al gobierno de Putin en Rusia, pues pueden ser hasta contraproducentes, porque al final este tipo de sanciones dan la razón al gobierno ruso en cuanto a la enemistad, de la rusofobia declarada de los países occidentales hacia Rusia, que podría estar entredicho en capa de población de Rusia, pero con estas medidas habrá seguro que muchos ciudadanos que en lugar de abandonar a su gobierno, se habrán sumado a sus tesis por sufrir en propia carne unas sanciones por algo que ellos no han cometido. Carlos, también, bueno, de estas últimas reuniones que ha habido en el seno de la Unión Europea, hablan allí en Bruselas de buscar soluciones para la crisis de la energía. Se habla de 140.000 millones de euros en impuestos a empresas y un ahorro del 10% del consumo. También se han nombrado otras medidas, ¿no? Como por ejemplo, lavarse ciertas partes del cuerpo, o por ejemplo que alguien que va a hacer una pasta, cuando llega al punto de ebullición, el agua, entonces apagarlo para que se termine de hacer en el agua mismo la pasta. Y cuando por un lado se piden esas restricciones de parte del ciudadano de a pie, que seguramente no la tendrán los políticos, por otro lado se habla de seguir bombeando dinero a Ucrania en el sentido de para pagar sueldos y mantener, digamos, a todos los funcionarios, para poder mantenerlos, aparte de entregar armas. ¿Cómo, digamos, se ligan esos dos mensajes, ¿no? Por un lado se necesita dinero, pero por otro lado se abre la mano a otras cosas, ¿no? En general, las guerras y las crisis las pagan básicamente los más pobres. Esto especialmente se dentro de Ucrania, en el cual las clases desfavorecidas se han ido de Ucrania y han dejado allí a la gente más humilde que es carne de cañón en el frente. Y, por supuesto, la situación económica dentro de Ucrania me imagino que debe ser terrible, a pesar de todas las ayudas, porque las ayudas son básicamente militares y para continuar y perpetuar la guerra. Y también lo sufren en esta parte los ciudadanos europeos, los cuales han visto en una guerra económica que es así que la iniciado la Unión Europea, unas decisiones han sido tomadas sin ninguna consulta a los ciudadanos y, a fin de cuentas, se les pide su sacrificio por algo que ni les va ni les viene. Hay que recordar que Rusia no ha tocado a la Unión Europea, no ha tocado a ningún país otro que Ucrania, en el cual ya había una guerra civil desde hace 8 años. Pero el ataque, por mucho que se empeñen, ha sido a Europa. Europa ha sido la que ha iniciado una guerra económica sin tener en cuenta sus consecuencias. Lo que ha ocurrido aquí es que los políticos europeos, apoyados por los oligarcas occidentales y su medio de comunicación, siempre han dicho que la economía rusa era muy débil, que era del tamaño de Italia y prácticamente que con un mes de sanciones hundirían a Rusia. Bueno, se ha visto que esta medida de Rusia de invadir parte de Ucrania ha sido un portazo a sus relaciones con Europa Occidental
y que las tenía, y que el gobierno ruso no es tan tonto de cortar la relación económica con Europa sin que tuviera una puerta de salida, que era vender esa misma materia que vendía en Europa, venderla a otros socios suyos que no se inmiscuyen en sus políticas internas, como si es China, India, los países BRIC, etcétera. Rusia, la economía suya solo se ha visto afectada una pequeña parte en los sectores más tecnológicos, pero los mercados de cereales, fertilizantes, productos energéticos, productos minerales, al contrario, yo creo que lo que ha hecho Europa es un mal negocio porque Rusia ya ha establecido sus relaciones comerciales básicamente con China por otros países emergentes y España, Europa se ha quedado sin un importante socio proveedor de materias primas. Ellos mismos, nuestros dirigentes, se han creído las mentiras a que Rusia la derribaba en cuestión de semanas y, de hecho, esa guerra económica que ha iniciado la Unión Europea la están sufriendo más las economías occidentales que la economía rusa. Y a los hechos me remito. Carlos, ahora me gustaría compartir contigo y con la audiencia un vídeo donde aparece el alto representante de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, esta semana, donde se ha referido, digamos, al tema de las sanciones antirrusas, ¿no? Y de hasta cuándo es necesaria aplicarlas. Vamos a escucharlo. El tema de las sanciones, ahí sí que creo que es importante que insistamos en que las sanciones son efectivas y que no podemos levantar las sanciones antes de que hayan surtido efecto. No tienen efecto inmediato. Esto es como una cura de adelgazamiento. Usted empieza a hacer dieta y al cabo de una semana se lamenta de que todavía no haya perdido muchos kilos. Claro que no. Lleva un tiempo. Usted hay que mantener la constancia, porque de lo contrario los kilos que perdió los va a volver a ganar muy rápidamente. Eso lleva su tiempo. Bueno, eso lleva su tiempo, dice Carlos, un alto funcionario de la dirigencia europea, de la diplomacia, ¿no? Que se refiere en esos términos. ¿Qué reflexión te despierta este discurso? A mí me causa indignación que un tipo que gane más de 315.000 euros al año llame a los sacrificios a la ciudadanía. Me causa indignación. Por otro lado, hasta me causa un poco de ternura que compare esto con adelgazamiento, lo que demuestra que muy inteligente no es, ¿no? Comparar la situación de las sanciones económicas a Rusia, su contestación fuerte a Rusia, el encarecimiento de los precios con una dieta adelgazar, pues vamos. Los datos macroeconómicos de incluso fuentes occidentales apuntan a que está sufriendo mucho más la economía occidental y que no tiene salida ni a medio ni a largo plazo. Porque con estos precios que está pagando ahora de gas y petróleo Europa no es competitiva en los mercados internacionales y tampoco se pueden pagar este alza de precios va a sufrir mucho la mayoría de la gente trabajadora. Sin embargo, Rusia no tiene ese problema que Borrell, es decir, que sanciones, si Rusia está vendiendo lo mismo prácticamente, pues sí, puede tener problemas con los recambios de los aviones, de los coches, con problemas de suministro de microchip, que por cierto lo tiene todo el mundo, pero que no le quepa duda a Borrell, y yo creo que él lo sabe, aunque igual se hace tonto, ¿no? Que teniendo como socio comercial a China, Rusia al día siguiente sustituyó las tarjetas bancarias estadounidenses por las chinas y Rusia no tardará mucho en sustituir los productos de alta tecnología fabricados en Occidente por productos fabricados en China. Sin embargo, Europa, ¿de dónde va a obtener la energía? Al precio, a 6 veces más caro que lo vende el gas licuado de Estados Unidos y que ha dicho que no puede satisfacer la demanda. Y así, que está hablando del gas, pero podemos hablar del petróleo, de productos de minerales, etcétera. Europa sí que tiene un problema de suministro, porque va a pagar mucho más caro de lo que antes lo compraba a Rusia. La malvada Rusia resulta que al final era un socio económico preferente de Europa. Y que hay que recordar que la ruptura de estas relaciones entre Rusia y Europa, es verdad que el portazo la da Rusia, pero es verdad que Europa no hizo otra cosa que boicotear
estos lazos económicos entre Rusia y Europa Occidental. Hay que recordar, y que además estos días ha sido a la luz, que Rusia ha cerrado el Nord Stream 1, pero le ha dicho a las autoridades europeas que el Nord Stream 2 está por estrenar en perfecto funcionamiento. Y yo estoy convencido que una de las causas que al final, una gota que desbordó el vaso en la paciencia del Kremlin, seguramente fue que después de hacer la inversión millonaria de crear el Nord Stream 2 para garantizar el suministro de gas a Europa Occidental, las autoridades, el nuevo gobierno alemán, de verdes, liberales y socialdemócratas que están a la derecha de Merkel, parece mentira que dijeran que no lo habrían. Eso, por ejemplo, fue un acto más de las continuas políticas que han boicoteado la relación que podía ser fructífera para ambas partes entre Europa Occidental y Rusia. Si Europa Occidental ha buscado una confrontación, pues esto ha sido una escalada más, pero desde luego no se puede culpar exclusivamente a Rusia. El problema de fondo también es que desde que los gobiernos de Putin han ido endureciendo la política frente a las políticas que ocurrieron, sobre todo el gobierno de Yeltsin, por el cual las corporaciones occidentales se apoderaron de la riqueza de Rusia prácticamente gratis. Al poner coto a eso, yo creo que el enfado de Occidente ha ido a más. Cada vez al no poder intervenir, no poder robar los recursos en Rusia como se hace en América Latina o en África, eso no supo bien y ya la confianza que hubo detrás de la perestroika se empezó a romper y la ruptura fue total cuando el gobierno de Putin, a pesar de no ser muy socialista o comunista, sin embargo se alejó de la política única que se dicta desde Washington. Es decir, primero se cuidaron los recursos propios de Rusia después de la barbaridad que ocurrió durante el periodo de Yeltsin, y luego la política rusa se fue apartando para tomar decisiones soberanas, y eso es lo que esas dos circunstancias han sido las que Occidente no ha conseguido asumir, y la escalada posterior que hemos visto que ha desembocado en la guerra de Ucrania, que es muy triste, pero que lo más importante desde el punto de vista geopolítico es esta ruptura total entre Rusia y Europa Occidental. Y es algo que perjudica, yo creo que hoy en día perjudica básicamente a Europa Occidental, porque Rusia ha buscado nuevos aliados, básicamente China, y eso le augura un mejor futuro que el que podría tener con esta asociación poco fructífera con Europa Occidental. Carlos, también ha llamado la atención un artículo que ha publicado en su propio sitio web Ron Paul, quien es integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿no? En su página de Ron Paul Institute, él escribió un artículo bajo el título "Las sanciones son un acto de suicidio", ¿no? De parte de la Unión Europea. Es lo que dice este representante, ¿no? de Estados Unidos. Él habla, ¿no? Europa comete suicidio por sanciones. Dice que las sanciones europeas, entre otras cosas, contra Rusia por su invasión a Ucrania a principios de este año probablemente pasarán a la historia como un excelente ejemplo de cómo las sanciones pueden tener consecuencias no deseadas. Mientras buscaban castigar a Rusia cortando las importaciones de gas y petróleo, los políticos de la Unión Europea olvidaron que Europa depende completamente de los suministros de energía rusos y que las únicas personas que sufrirán si se cierran esas importaciones son los propios europeos. Es lo que se puede ver allí en esta publicación, ¿no? ¿Qué hace pensar este artículo publicado nada más y nada menos que por un integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Bueno, me hace pensar que incluso en Estados Unidos hay gente con sentido común o gente que se atreve a decir lo que piensa y que no sigue el pensamiento único dominante que se emana de toda la élite económica, la casta política,
y la propaganda política que en general los medios de comunicación. Eso, por un lado, es nos da algo de esperanza. Pero luego, claro, como he venido yo desarrollando en esta charla, y lo suscribo totalmente, y lo que está ocurriendo en Europa Occidental es un desastre. Yo creo que en Europa, fijaros que se asocia a que determinadas ideologías no tienen en cuenta la realidad, son idealistas, son extremistas, son poco realistas. Pues muy bien, un ejemplo claro de ideología que es absolutamente idealista, que no ha tenido en cuenta la realidad económica en la que se vive, es la política que está dictando la Unión Europea. O sea, es una política, digamos, que si fuera otro signo político hablaríamos de fanáticos. ¿Por qué? Porque está alejado totalmente de la realidad, sus decisiones están alejadas de la realidad. No han tenido en cuenta las circunstancias, el día a día. No sé qué estaban pensando cuando hicieron esta guerra económica. Tampoco sé cuándo estaban pensando cuando hicieron la escalada o cuando apoyaron el golpe de Estado de Maidan. Es decir, ahora sufrimos las consecuencias de unas políticas, en el cual se mezcla, por una parte, un interés claro geoestratégico de apoderarse del recurso de Rusia, de que Rusia vuelva a redir de los países de la órbita de Washington, pero a su vez también, teniendo esta base, digamos, ideológica, estas políticas, a su vez, esa ideología se ha llevado a un nivel de rusofobia en el cual no ha querido verse, se ha ignorado por completo que Europa dependía, no totalmente, pero en gran parte, especialmente Alemania, de la importación de hidrocarburos de Rusia. Pues me parece que estamos gobernados por unos auténticos fanáticos. Carlos, bueno, también se ha sabido en las últimas horas que la primera ministra de Suecia ha presentado su dimisión. Estamos hablando de Magdalena Andersson, que bueno, ella ha estado también encabezando el hecho este de la adhesión de Suecia junto a Finlandia a la OTAN, ¿no? Se hablaba al principio de este conflicto que estalló finalmente entre Rusia y Ucrania, de que el presidente Putin iba a caer. Incluso el presidente Joe Biden llamó a un golpe de Estado, aunque luego fue corregido por la Casa Blanca, por los portavoces, ¿no? Su discurso. Pero la cuestión es que en estos últimos 6 meses que ya llevan las hostilidades, el asunto es que han caído en Europa el primer ministro de Bulgaria, ha caído también en Europa el primer ministro de Reino Unido, el primer ministro de Italia, ahora la primera ministra de Suecia. ¿Esto qué significa, Carlos? Significa que, como he dicho, que están tomando decisiones políticas erradas. Y además, lo que a mí me molesta y me preocupa es que estas decisiones tan fanáticas, tan alejadas de la realidad económica de nuestros países, están siendo tomadas por gobiernos de orientación progresista, centrista, moderada, y que la oposición a estas políticas tan locas está siendo capitalizada por movimientos de ultraderecha. Aquellos que dicen que están subvencionados por el Kremlin sin ninguna prueba, pero el hecho es que a la ultraderecha en Europa está creciendo mucho porque no existe la izquierda que existe está alineada totalmente con Biden, con sus políticas también totalmente irracionales. Y por otra parte, llama la atención que los medios progresistas se preocupan y los políticos progresistas se preocupan del ajo de ultraderecha, pero hemos visto cómo armas enviadas por España han acabado en Ucrania en manos de Batman Azov, cómo se apoyó el golpe de Estado de Maidan, en el cual había un componente muy importante ultraderechista. Hemos visto cómo la OTAN apoyó a los yihadistas de Al-Qaeda en Libia. Hemos visto cómo la OTAN y los países del ámbito de bajo Estados Unidos han apoyado a Al-Qaeda y el Estado Islámico en Siria. Todo ello movimientos ultrarreaccionarios. También en Venezuela hemos visto cómo han apoyado, y en Venezuela, en Bolivia, han apoyado el golpismo de derechas. Es decir, me llama mucha atención que gobiernos progresistas como el español, por un lado, demuestren su
su preocupación por la ultraderecha, pero tenemos terroristas de ultraderecha de Venezuela, en España con asilo político, hemos enviado armas a batallones de ultraderecha en Ucrania, hemos apoyado militarmente a Al-Qaeda en Libia y en Siria, es decir, un poquito de coherencia y que al final estas políticas tan erradas, estas políticas tan erradas lo que están perjudicando es a la clase trabajadora europea y procurando el auge de la ultraderecha. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Gracias a ti, Javier.